Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Radio y Televisión con opinión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Tiene ahora la palabra hasta por 5 minutos la senadora Anabel Ábalos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, suscrita por senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Vengo el día de hoy a nombre de la fracción parlamentaria del PRI a presentar una iniciativa más que necesaria para México, que busca corregir la perniciosa reforma judicial por la cual se eligieron a los ministros del acordeón a fin de que proceda la revocación de mandato de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone que procederá a petición de un 10% de la lista nominal de electores y para que el resultado sea vinculante se requerirá de una participación electoral del 30%, donde la mayoría vote por la revocación. Se trata, sin duda, de un mecanismo de control y contrapeso democrático a la mala actuación de los nuevos ministros que hasta el momento algunos y algunas de ellos han mostrado desconocimiento de la ley, un uso político del cargo, incluso se han atrevido a querer destruir el principio de cosa juzgada. Eso simplemente no puede ser. Estamos cerrando un año terrible para México. Ha sido 7 años de abusos, 7 años de corrupción, de impunidad, de violencia, de represión, de persecución política, de enfermedades, de falta de medicamentos, desapariciones, masacres, huachicol, nulo crecimiento económico, desempleo, huida de empresas, bloqueos carreteros, crisis de agua y más impuestos. Y no tenemos jueces que nos defiendan, sino jueces que defienden los intereses del gobierno. Han creado un enorme problema de seguridad jurídica. Las empresas huyen de México y no hay inversiones. Y no obstante lo anterior, se atrevieron a celebrar en el Zócalo sus 7 años de gobierno mientras estallaba un coche bomba en Michoacán. A ver qué juez del bienestar se atreve a celebrar su indolencia y cinismo. 2025, lo he dicho hace un momento, fue un año terrible. Aún no termina y ya magan con una reforma política para tener el control total de las siguientes elecciones. No les bastó con destruir el sistema de salud, el abasto de medicamentos, el sistema educativo, los órganos autónomos y el Poder Judicial. Mi voz es la voz de muchas mexicanas y mexicanos que están en contra de la falsedad de Morena, que prometió algo distinto, pero solo han dejado destrucción y desánimo a su paso. Ojalá y este fin de año puedan reflexionar acerca de que están construyendo una de las etapas más negras de la historia de México. Entiendan que existe una realidad lacerante y que choca directamente con el discurso de la 4T de que todo va bien. Creo que es un descaro decir que somos un país muy feliz y el más democrático del mundo, cuando hay tristeza por muertos y desaparecidos, por enfermos que no tienen medicinas, o cuando hay represión en marchas y persecución política a quienes piensan distinto y critican sus errores. Se viene un 2026 muy complejo. La presión de los Estados Unidos, la renegociación del TEMEC,
un nulo crecimiento económico. México requiere que hagamos un alto en esta vorágine de 7 años. Es urgente, es necesario. México requiere un gobierno fuerte, un gobierno independiente de un cacique, alejado de una ideología de la destrucción y de odio por el pasado. Deseo que esta comisión permanente cumpla a cabalidad con sus funciones, que se instalen las comisiones de trabajo y que todos quienes integramos esta comisión permanente cumplamos con lo que mandata y marca la ley. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Con su permiso, diputada presidenta. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer uso de la tribuna más alta de nuestro país, ver a compañeras legisladoras de la Cámara de Diputados comprometidas con el bienestar de nuestro país, pero también ver a los senadores que el día de hoy, al unirse esta Cámara de senadores y legisladores federales como el Congreso de la Unión, podemos seguir trabajando en materia de nuestro país. El día de hoy me gustaría hacer esta presentación de iniciativa propuesta por su servidora, enfocada en las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que creo que mucha de nuestra legislación en ambas cámaras debe de ser enfocada a estas generaciones. El día de hoy vengo a hablar de un tema que relaciona nuestra niñez, pero también lo lleva de la mano en materia digital. Como sabemos, todo el sistema digital, todas las tecnologías, todo el acceso a Internet ha crecido de una manera exponencial en todo el mundo. Y obviamente tenemos que estar preparados también para eso, porque dentro de toda la información que podemos encontrar en materia digital, para beneficio de información, de nuevas tecnologías, de avance, del mismo estudio también de las nuevas generaciones, porque hay que recordar que hoy ya tenemos diferentes materias y también licenciaturas, por ejemplo, enfocadas en materia de inteligencia artificial y demás. Sin embargo, como en todas las acciones que puede haber en nuestro día a día, así como algo puede ser muy positivo, también puede ser negativo. Y ahí es donde entra esta iniciativa que presenta su servidora. ¿Por qué? El día de hoy vengo a hacer una propuesta para hacer modificaciones y agregar diferentes artículos a la Ley General de los Derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. Para poder agregar el artículo 47 bis, 47 ter, 47 quater, así como también el artículo 101 bis 4. Esto con la intención de fortalecer un sistema nacional que pueda proteger y que pueda ser una unión desde el gobierno, pero también desde materia escolar, así como también hasta en las mismas familias. Tenemos que proteger de manera digital todos los sistemas que se han venido manejando en los últimos años. A lo mejor es algo que desgraciadamente siempre ha existido, pero que hoy con las tecnologías ha venido a incrementarse. Y me refiero al acoso vía digital, a la distorsión vía digital, así como también a la extorsión, trata. Y duele mucho decirlo, pero esa es la realidad que viven nuestras niñas, niños y adolescentes. A través de diferentes plataformas que son presentadas como juegos o como propuestas para sacar adelante la diversión y el mismo entretenimiento de nuestras niñas, niños y adolescentes, hoy muchísimas personas a través del grooming, que también es una situación que he tenido la oportunidad de legislar desde mi estado natal, Nuevo León, cuando tuve la oportunidad de ser diputada local, pero ahora lo vemos en estas tecnologías, que a través del grooming, personas que se hacen pasar por niñas, niños y adolescentes, llegan a tener una empatía de decirle a nuestros niños qué es lo que quieren escuchar. Se los dicen de una manera, captan su atención, se vuelven personas de su confianza, pero ahí es donde entra el tema del acoso, y puede llegar, como bien lo mencionaba, hasta el tema de la trata. Por eso, el día de hoy, en estas modificaciones y en estas adiciones a los artículos que su servidora presenta, se busca fortalecer desde esta posibilidad de legislativo que tenemos para que sea implementado a nivel nacional esta revisión y protección con la materia digital en diferentes plataformas y también añadir la alfabetización digital, que los niños, que nuestras niñas y los adolescentes desde la materia escolar tengan la oportunidad no solamente de entender, aprender y que tengan también la fortaleza para evitar
y poder ver en su momento cuando estén en situación de riesgo. Pero eso se tiene que hacer en conjunto. A nosotros nos toca hacerlo desde la ley. A nosotros nos toca hacer estas modificaciones en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Pero también esto nos sirve para impulsar en materia familiar, en materia escolar, esta información que necesitan nuestros muchachos para evitar que terminen en situaciones lamentables. ¿Cuántas veces no hemos visto, ustedes no me van a dejar mentir, desde sus entidades federativas, personas que manifiestan que no saben en dónde están sus hijos, pero que resulta que jugaban en una plataforma mucho con una persona, pero no sabían ni siquiera quién era? Por eso hablo desde la educación, para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan esta información y que nosotros tengamos realmente una plataforma de seguridad que pueda protegerlos. Hay que hablar bien de la tecnología, por supuesto, pero también hay que hablar de los riesgos que lo manifiestan. Es cuanto, diputada presidenta, y de nueva cuenta, diputadas, diputados, un gusto estar con ustedes en la Comisión Permanente. Aprovecho este espacio para desearles felices fiestas, feliz Navidad, y que el 2026 sea un año en el que podamos trabajar por las y los mexicanos para su beneficio y de la mejor manera en conjunto. Es cuanto, presidenta. Gracias, querida diputada. Turnos en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra por 5 minutos la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en materia de reconocimiento de los colectivos de las madres buscadoras en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Adelante, diputada, bienvenida. Muchas gracias, querida presidenta. La desaparición de personas en México no es un fenómeno aislado ni una cifra que nos deje indiferentes. Es una tragedia nacional que se mide en ausencias prolongadas, en búsquedas que no terminan y en familias que viven en la angustia y en la incertidumbre de manera permanente. Detrás de cada registro hay una persona que no volvió, una historia interrumpida o una madre y un padre que se niegan a rendirse. Según el Registro Nacional, es decir, datos oficiales, México supera las 133,000 personas desaparecidas y no localizadas. Estadística que revela la profundidad de un problema que exige respuestas institucionales, estructurales, humanas y sostenidas. En este contexto, los colectivos de madres buscadoras se han convertido en uno de los pilares más sólidos de la búsqueda de personas en nuestro país. Son mujeres, en su mayoría, que transformaron el dolor en acción, la ausencia en organización y el miedo en determinación. Documentan, recorren territorios, levantan información, acompañan diligencias y exigen justicia. No buscan protagonismo, buscan con ahínco y sin claudicar a sus hijas e hijos. Buscar no es un acto improvisado. Es una tarea técnica, emocional y físicamente extenuante, realizada muchas veces sin protección, sin reconocimiento legal y en contextos de alto riesgo. Aún así, las y los buscadores se guían por la esperanza y no renuncian ante las adversidades y los riesgos que enfrentan en esta labor. En Zacatecas, mi tierra, esta realidad se vive con una crudeza particular. Los datos oficiales confirman que más de 3,800 personas desaparecidas o no localizadas, con una concentración alarmante en municipios como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez. En muchos de los casos de localización de fosas clandestinas y restos humanos, la participación de los colectivos de madres buscadoras ha sido clave. Esta iniciativa responde a esta deuda. Propone reconocer a los colectivos de las madres buscadoras como actores fundamentales y auxiliares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en razón de su contribución a la localización de personas desaparecidas y no localizadas, así como a la construcción de verdad, memoria y justicia. Mediante la adición de un nuevo capítulo a la Ley General en la materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda, esta reforma permite a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno garantizar la participación efectiva, informada y segura de los colectivos, así como brindar medidas de protección integrales cuando enfrenten riesgos derivados de su labor de búsqueda.
El Estado garantizará a los colectivos de las madres buscadoras el acceso a apoyos psicológicos especializados con enfoque a la atención del trauma, duelo prolongado y desgaste emocional. Desde el Partido del Trabajo impulsamos el reconocimiento jurídico de las madres buscadoras para dar certeza a una realidad que lamentablemente ya existe, porque creemos que la justicia social se construye escuchando a las víctimas, acompañando a las familias y transformando sus demandas en derechos. Las madres buscadoras continúan realizando jornadas de búsqueda, acompañando procesos forenses y exigiendo verdad, pese a los riesgos de perder incluso la vida que esto les implica. Esta propuesta parte de una convicción clara: la búsqueda de personas debe realizarse con dignidad, seguridad y corresponsabilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de toda política pública. Sin este reconocimiento, el sistema permanece incompleto, pero con él se fortalece la articulación entre instituciones y sociedad y se avanza hacia una búsqueda más eficaz y profundamente humana. Acompañar, proteger y reconocer a las madres buscadoras es una definición ética. Es afirmar que en México ninguna ausencia debe ser invisible y que ninguna madre debe buscar sin el apoyo, acompañamiento y protección del Estado. Por su atención, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a usted, senadora. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Celia Ester Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Si es tan amable, la senadora Geraldina Campuzano González nos pudiera auxiliar para continuar con la presentación de su iniciativa, y es para el uso de la palabra para la diputada Gina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el Fondo de Aportaciones para la Conservación Vial Urbana. Adelante, senadora, muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Todas y todos conocemos ese golpe seco del volante cuando caemos en un bache. No es un detalle menor, es riesgo, es gasto, es tiempo perdido. Lo sufre quien conduce una ambulancia, quien reparte a contrarreloj, madres y padres que llegan tarde. Si la ciudadanía cumple pagando sus impuestos, entonces la ciudadanía tiene derecho a calles pavimentadas, seguras y sin baches. México no puede seguir parchando a destiempo. Necesitamos una solución simple, seria y verificable. Se dijo alguna vez que donde gobierna Morena no hay baches. La realidad es que la gente no quiere eslogan, quiere resultados. Y cuando la gestión vial falla, las consecuencias se miden en vidas, en dinero y en confianza. Por eso presento hoy la iniciativa para crear el Fondo de Aportaciones para la Conservación Vial Urbana mediante reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
En palabras llanas, ¿qué significa? Que habrá dinero público etiquetado exclusivamente para conservar, para reparar calles, tapar baches, sellar grietas, recarpetear donde la carpeta ya falló, atender el drenaje menor que protege el pavimento, colocar señalamientos donde haga falta y pagar estudios, pruebas y supervisión para asegurar calidad real. Nada de nómina, nada de propaganda, nada de maquinaria, solamente obra y calidad. Con reglas de operación claras y mayor transparencia, con contratos abiertos que se mostrarán y mostrarán también calle por calle dónde se usará cada peso, con plazos y calidad a la vista. Si alguien incumple, se corrige. Si se desvía, se reintegra ese dinero y se sanciona. Cada peso se utilizará para el asfalto. Se respeta el artículo 115 de la Constitución, que aquí es que el municipio decide y ejecuta. La federación solo apoya cuando el municipio lo pide por escrito, pasan 2 trimestres sin avances y ese proyecto se da de acuerdo con un acuerdo firmado previamente y con un tiempo limitado y solo para una sola obra en específico. Si se termina la obra, se termina ese apoyo. Esto será una coordinación con reglas y no imposición. Las facultades del municipio no se van a tocar, la federación va a ayudar, pero no va a imponer. Esto llevará un blindaje legal del dinero. Estos recursos solo pueden usarse en conservar y reparar calles. Cualquier desvío se va a reintegrar y se va a sancionar. ¿Esto podrá ser posible? Claro que sí. El Congreso ya transfiere recursos a estados y municipios por el ramo 33. Usaríamos este mismo carril legal que México conoce desde hace décadas. El gobierno federal ya hace conservación rutinaria y periódica en carreteras federales. El método ya existe. Hoy lo llevaríamos a las calles, donde vive la gente, con este dinero etiquetado y verificación ciudadana. Esto ha funcionado ya en otros países, que cuando se paga los impuestos, buscamos resultados, se publican los datos y hay continuidad presupuestal. Las redes viales mejoran y esto permitirá que los costos para las familias se reduzcan. ¿Qué va a ganar la gente aquí y ahora? Pues más seguridad y menos accidentes por defectos del camino, menos gastos en llantas, rines y suspensión, traslados más rápidos para transporte público, ambulancias y patrullas, negocios que entregarán a tiempo y ciudades más productivas. Porque quien paga impuestos tiene derecho a transitar seguro, porque México necesita dejar de reaccionar y empezar a conservar a tiempo. Les pido su voto a favor para pasar de la queja al resultado. Cada peso al asfalto son vidas protegidas, tiempo ganado y ciudades que sí cumplen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. Retomamos el turno de la diputada Celia Ester Fonseca Galicia. Muchas gracias, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Adelante, querida secretaria. Con permiso de la presidencia. Compañeras diputadas y diputados, hoy someto a su consideración una iniciativa que parte de una realidad incuestionable, y es que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con las personas con discapacidad. Durante décadas, este sector de la población fue marginado e invisibilizado, quedando al margen de la toma de decisiones públicas y enfrentando barreras que les impiden ejercer plenamente derechos que para el resto de la sociedad resultan cotidianos. Si bien en los últimos años se han registrado avances relevantes en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que sus condiciones de vida aún no se equiparan a las de quienes no viven con esta condición. La inclusión plena sigue sin materializarse y uno de los principales obstáculos es el acceso al transporte público, elemento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la participación social.
Cuando el transporte es inaccesible o económicamente inalcanzable, el propio Estado reduce esas barreras, limitando la autonomía, la independencia y la dignidad de millones de personas. En México, la movilidad es un derecho humano reconocido constitucionalmente desde 2020. Sin embargo, para las personas con discapacidad sigue siendo difícil ejercer en la práctica. El costo del transporte público representa una carga económica significativa en el que una persona trabajadora destina en promedio más de 15,000 pesos anuales únicamente en traslados. Esta cifra resulta particularmente onerosa si se considera que las personas con discapacidad enfrentan mayores tasas de desempleo, menores ingresos y condiciones de pobreza más acentuada. A lo anterior se suman gastos adicionales permanentes relacionados con la atención médica, como medicamentos, terapias, rehabilitación, prótesis y asistencia personal, así como la necesidad constante de desplazarse a centros de trabajo, instituciones educativas, dependencias públicas o citas médicas. Estos costos impactan directamente en su calidad de vida y en la economía de sus familias. De acuerdo con organismos internacionales, 7 de cada 10 personas con discapacidad no trabajan ni buscan empleo, y quienes logran incorporarse al mercado laboral lo hacen en muchos casos en condiciones de desventaja. En este contexto, el transporte deja de ser un medio de inclusión y se convierte en un factor que profundiza la exclusión social. Algunas entidades federativas han dado pasos importantes al implementar programas de acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, reconociendo que se trata de una medida de justicia social. No obstante, estos esfuerzos no se han replicado de manera generalizada. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los estados de garantizar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico y al transporte, tanto en zonas urbanas como en rurales. No se trata de una concesión ni de un privilegio, sino del cumplimiento de un derecho humano. Por ello, la iniciativa que hoy presento propone adicionar un artículo 20 bis a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con el objetivo de que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, promuevan acciones y programas que permitan el acceso gratuito y universal de las personas con discapacidad al transporte público. Esta propuesta establece una acción afirmativa orientada a reducir desigualdades estructurales, facilitar el acceso a la educación, al empleo, a la salud y a la vida comunitaria, y avanzar hacia un modelo de inclusión real y efectiva. Concluyo diciendo que garantizar el transporte gratuito para las personas con discapacidad no es un gasto, es una inversión en dignidad, igualdad y justicia social. Es dar un paso firme para que la movilidad deje de ser un privilegio y se convierta verdaderamente en un derecho ejercido para todas y todos. Legislar a favor de la inclusión es legislar a favor de un México más justo y más humano. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Diputada, túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Yasmín Yaneli Villanueva Mo para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fomento, Desarrollo y Protección de la Apicultura y sus agentes polinizadores, suscrita por el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Ay, esto está bien alto. ¿Cómo lo hago? A ver. Estoy muy chiquita. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia.
Compañeros y compañeras legisladores, agradezco la oportunidad de presentar ante esta tribuna esta iniciativa propuesta por el compañero Jorge Sánchez Reyes, la cual busca hacer frente a una crisis silenciosa pero devastadora. La desaparición acelerada de abejas y otros agentes polinizadores. Esta crisis no es menor. No se trata solo de proteger una especie, se trata de proteger la vida misma, nuestra alimentación, nuestra economía rural y nuestra soberanía alimentaria. La iniciativa presentada por nuestro compañero para expedir la Ley General de Fomento, Desarrollo y Protección de la Apicultura y sus agentes polinizadores reconoce con claridad que las abejas son un recurso estratégico de la nación. Y lo hace no solo desde una perspectiva ambiental, sino también desde una lógica de justicia social, de desarrollo sustentable y de bienestar colectivo. Como lo expone el proponente, en el mundo, cerca del 75% de los cultivos alimentarios dependen en gran medida de la polinización, mientras que en nuestro país esta cifra se aproxima al 85%. Esto quiere decir que si las abejas y demás agentes polinizadores desaparecen, desaparecen también las manzanas, el aguacate, los chiles, el café, el cacao. Desaparecen nuestros alimentos, los alimentos del pueblo de México. La apicultura es sustento de más de 43,000 apicultores, que de acuerdo con el INEGI producen en promedio 58,000 toneladas de miel al año. No obstante, la apicultura representa mucho más que la producción de miel. Esta cifra de 43,000 apicultores representa 43,000 familias, muchas de ellas indígenas y rurales. De hecho, en cerca del 90% de los pueblos originarios, la apicultura es la principal actividad económica, además de la segunda fuente de diversas divisas del sector pecuario. Sin embargo, esta actividad vital está amenazada por el uso indiscriminado de pesticidas, por la deforestación del cambio climático y la ausencia de regulación clara. La ley que hoy presento en lugar de nuestro compañero cubre este vacío normativo y busca poner orden, coordinación y apoyo donde antes había abandono. La creación del Registro Nacional de Apiarios, un Registro Nacional de Apicultores o un Fondo para el Desarrollo Apícola Mexicano son herramientas fundamentales para planificar con inteligencia el desarrollo del sector. Además, la ley propuesta busca proteger la miel como alimento esencial, regular el uso de agroquímicos peligrosos y establecer distancias seguras para los apiarios. La creación y aplicación de estas herramientas sería posible de aprobarse un marco jurídico sólido como el que aquí se está proponiendo. Compañeras y compañeros, me congratulo de poder presentar esta iniciativa a nombre de nuestro compañero Jorge Sánchez. Esta iniciativa que le dice al pueblo de México: vamos a cuidar la tierra, a sus productores, a su biodiversidad y a su futuro. Aprobar esta ley es sembrar futuro, es proteger la vida nuestra y nuestra soberanía alimentaria. Es cuanto. Gracias, diputada. Turno hacia la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra por 5 minutos el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y de la Ley
Federal de Protección al Consumidor en materia de protección de niñas, niños y adolescentes frente a publicidad de apuestas en televisión y otras plataformas. Adelante, diputado. Con su permiso, Presidenta. El domingo pasado fue la final varonil del fútbol mexicano entre un espectáculo, un partido que se prolongó más de lo que muchos pensaban. Y millones de niñas, de niños y de adolescentes de todo el país pasaron más de 2 horas viendo ese espectáculo. Y mientras veían ese espectáculo de buen deporte, de buena competencia, también consumieron decenas de minutos de publicidad sobre casinos, apuestas y otros juegos de azar. Este tipo de publicidad está en todas partes ya, sin distingos de distintos espacios. La exposición de niñas, niños y adolescentes a este tipo de publicidad es algo que hemos normalizado en nuestra vida pública. Sucede durante la transmisión de eventos deportivos, sucede en los espectaculares que todos vemos en las calles, en donde futbolistas y otras celebridades publicitan este tipo de juegos. Sucede también en las redes sociales y en los videojuegos. Sucede en los entornos digitales y de consumo en el que la publicidad y la promoción de estas actividades lúdicas con apuestas está al alcance, sin distingo, a los menores de edad. Está altamente documentado. La exposición a temprana edad a publicidad sobre casinos y apuestas amplifica el riesgo de que estas niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar percepciones distorsionadas sobre lo que implican las apuestas. Las pueden asociar con emociones deportivas o con conductas socialmente aceptadas, lo que lleva, al final, a desdibujar la línea entre una actividad recreativa y el riesgo financiero y de salud mental que implica acceder a esas actividades. En unos cuantos meses, México va a tener nuevamente un mundial de fútbol. Y en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que las niñas, que los niños, que los adolescentes tienen todo el derecho a poder disfrutar de ese espectáculo sin tener que estar pensando que van a ver publicidad sobre futuras adicciones y adicciones peligrosas. Convencidos de ese derecho, en Movimiento Ciudadano presentamos esta iniciativa de reforma a 3 ordenamientos federales: a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusiones y a la Ley de Protección al Consumidor. En esencia, la iniciativa propone incluir las siguientes obligaciones para proveedores de servicios de apuestas. 1. Prohibir el uso de imágenes de celebridades, deportistas y cualquier otro diseño, lenguaje o narrativa que por su naturaleza sean atractivos o estén dirigidos a personas menores de edad. 2. Obligar a los proveedores de casinos y de apuestas a implementar filtros de verificación de mayoría de edad, cuestión que hoy no sucede. 3. Prohibir la difusión de publicidad de apuestas en programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes entre las 6 y las 10 de la noche en cualquier medio de comunicación o plataforma digital. Y 4. Restringir toda presentación o difusión de cuotas de apuestas, recomendaciones o invitaciones a apostar durante eventos musicales, culturales o deportivas. Todas estas modificaciones están pensadas para dotar, para fortalecer un marco jurídico que verdaderamente
proteja a quienes muchas veces son las personas menos protegidas en nuestra sociedad mexicana, que son las niñas y los niños. Desde nuestra campaña presidencial lo hemos reiterado una y otra vez. Por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Esta consigna va más allá de una sola idea. Representa la brújula moral para nuestro movimiento y también debería serlo para esta Cámara de Diputadas y de Diputados. Ojalá, compañeras y compañeros, podamos aprobar este marco jurídico que dote a las niñas, a los niños, a los adolescentes la posibilidad de disfrutar los espectáculos sin este tipo de distracciones. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted. Diputado, retúrese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Eva María Vázquez Hernández para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de fiscalización ambiental, suscrita por la diputada Julia Lisset Jiménez Angulo y por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su venia, Presidenta. Hay temas que cuando se mencionan en esta tribuna, de inmediato se vuelven solemnes, técnicos y hasta un poco distantes. El medio ambiente suele ser uno de ellos. Y es curioso porque en la vida real no tiene nada de abstracto. El medio ambiente es abrir la llave y preguntarse si el agua es segura. Es respirar todos los días el mismo aire. Es vivir cerca de una fábrica, de un basurero o de un río contaminado y no tener muy claro a quién debe acudirse cuando algo está mal. Por eso hoy presento esta iniciativa de mi compañera Julia Jiménez para fortalecer la fiscalización ambiental, porque cuidar el medio ambiente no debería depender de la paciencia infinita de la gente. Nuestra Constitución claramente dice que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano. El problema es que entre lo que dice la Constitución y lo que realmente sucede y vive la gente a diario, a veces hay una distancia enorme. Hoy, denunciar un daño ambiental puede sentirse como mandar una botella al mar. Se presenta la denuncia, se espera, se vuelve a esperar, se sigue esperando, muchas veces. Nadie sabe lo que sucede. No se sabe quién recibió el reporte, si alguien fue al lugar, si se hizo una investigación, si hay un expediente o si simplemente se fue al archivo. Esta iniciativa busca algo muy simple: que la fiscalización ambiental deje de ser un acto de fe, que las denuncias sean digitales y que se tenga un seguimiento oportuno, que haya trazabilidad y también respuestas claras, que la autoridad no solamente exista en el papel, sino en la vida cotidiana, porque cuando las reglas son claras y definidas, la gente confía más y cumple más. Y digo todo esto porque hay algo que conecta profundamente el medio ambiente con muchos otros temas y tiene que ver con la certidumbre. Sí, la certidumbre jurídica en lo ambiental y también en lo económico. Lo que más lastima definitivamente no es la regla, sino saber si mañana va a cambiar todo sin previo aviso. Hace unos días en una mesa de trabajo en Tijuana, escuché una frase que se repetía una y otra vez. No era un discurso partidista, ni mucho menos, era algo mucho más simple. No sabemos qué va a pasar, y lo decía la gente, empresarios, trabajadores, especialistas, investigadores, personas que como yo viven en frontera y que dependen de decisiones que no se deben de tomar, pero que lamentablemente así es, se toman de un día para otro. Hablaban de los estímulos fiscales que hoy existen y que están a punto de terminar todos al mismo tiempo. Los estímulos fiscales en las regiones fronterizas no son un favor ni un lujo, son una herramienta para competir, para sostener empleos, para mejorar la economía, para que las empresas no se vayan y para que las comunidades definitivamente no se queden colgadas de una decisión que nunca llega. Quitar esos estímulos fiscales de golpe o dejarlos morir por omisión no es ni debería ser una política pública. Es una forma muy elegante
de no decidir. Por eso de ese diálogo directo, serio y técnico surgió un exhorto muy sencillo y muy razonable. Tan razonable que sorprende que no sea plural. Pero bueno, se pide prorrogar esos estímulos fiscales hasta el 2030 y pedir a Hacienda y al SAT que hagan algo muy básico, emitir reglas claras para que se apliquen bien. No estamos pidiendo inventar nada nuevo, estamos pidiendo que no se les apague la luz sin avisar. Y sí, este exhorto nació con la idea de ser plural, porque uno pensaría que dar certidumbre, cuidar empleos y pensar a largo plazo no debería ser para nada un tema complicado. Parecía de esos temas y de esos momentos raros donde todos podíamos coincidir sin mayor esfuerzo. Pero ya sabemos que a veces el consenso puede ser muy entusiasta en las mesas de trabajo y en las reuniones con la gente, pero es mucho más reservado cuando llega el momento de poner la firma y de sellar ese pacto que justamente debe honrar la palabra. Pero bueno, aún así, el Partido Acción Nacional presentamos el exhorto porque cuando algo es sensato, no deja de serlo solo porque algunos prefieran el silencio. Y aquí no se trata de exhibir a nadie, se trata de dejar constancia de una preocupación que es real para todos los ciudadanos que vivimos en frontera, que es compartida y que además es muy concreta. Se trata de decir que hubo diálogo, hubo coincidencias y hasta una propuesta responsable que merecía llegar hasta aquí, aunque no todos decidieron acompañarla hasta el final. Porque así como nadie debería vivir con la incertidumbre de no saber si su denuncia ambiental será atendida, tampoco nadie debería vivir con la incertidumbre de no saber si mañana van a cambiar las reglas que sostienen su trabajo, su empresa o su comunidad. El día en que este gobierno entienda que gobernar es anticiparse y cumplir su palabra, ese día México va a ser un mejor lugar. Y si algo quedó claro en esa mesa de trabajo, y queda claro también hoy, es que la certidumbre no se construye esperando a que el problema se resuelva solo. Se construye dándole la cara a la ciudadanía, poniendo reglas claras y sobre todo firmando cuando haya que firmar. Es cuanto, Presidenta. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra por 5 minutos la diputada Rafaela Vianey García Romero del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social en materia de lenguaje incluyente. Hay un cambio de oradora y será la diputada Kenia Giselle Muñiz Cabrera. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Sí, la altura convencional. Con su venia, Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Es un gusto para mí compartir este espacio en la Comisión Permanente con todas y todos ustedes. Y quiero hoy hacer uso de esta tribuna para presentar y respaldar una iniciativa que no solo propone una reforma legal, sino que impulsa una transformación cultural muy profunda, acorde con los principios de la Cuarta Transformación y con el mandato constitucional de igualdad, dignidad y no discriminación. Me refiero a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social en materia del lenguaje incluyente, suscrita por mi compañera la diputada Rafaela Vianey García Romero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Hablar del lenguaje incluyente no es hablar de modas ni de imposiciones ideológicas.
Hablar del lenguaje incluyente es hablar de derechos humanos, es reconocer que el lenguaje que utilizamos desde las instituciones públicas tiene un impacto real en la manera en que las personas se ven, se nombran, se reconocen y participan en la vida social. Durante décadas, el uso exclusivo del masculino genérico ha invisibilizado a millones de personas, a las mujeres. Diversos estudios en lingüística, psicología y sociología han demostrado que el lenguaje no es neutro. El lenguaje construye realidades, refuerza estereotipos o, por el contrario, abre espacios de inclusión y reconocimiento. Cuando una ley nombra, reconoce, pero cuando una ley omite, excluye. Por ello, esta iniciativa parte de una premisa clara y poderosa. Si queremos una política de asistencia social verdaderamente incluyente, también debemos expresarla con un lenguaje que refleje la diversidad de la sociedad mexicana. La propuesta que hoy se presenta busca reformar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para incorporar un lenguaje incluyente que garantice la visibilidad, el reconocimiento y el respeto de todas las personas sin distinción de género, identidad o condición. Esta iniciativa se alinea plenamente con nuestra Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la UNESCO, que han sido claros en promover el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en los documentos oficiales. Además, la experiencia comparada en América Latina demuestra que el uso del lenguaje incluyente en universidades, dependencias públicas y marcos normativos no debilita al idioma, sino que lo enriquece, lo actualiza y lo pone al servicio de la igualdad sustantiva. Esta reforma lo que hace es fortalecer el enfoque de derechos humanos de la Ley de Asistencia Social, colocando a las personas en el centro de la acción política, tal como lo ha impulsado nuestro movimiento desde que nació. En Morena, creemos que el Estado debe ser el ejemplo y si aspiramos a una sociedad más justa, más equitativa y más humana, el lenguaje que emana de nuestras leyes debe reflejar esos valores. Nombrar a las niñas, a los niños, a las adolescentes y a los adolescentes, a las personas y a las familias en toda su diversidad, no es un acto simbólico menor, es un acto de justicia, de reconocimiento y de dignidad. Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa abre la puerta a una transformación cultural que reconoce la pluralidad de las voces y experiencias que conforman nuestro país. Es un paso firme hacia una asistencia social que no excluya, que no invisibilice y que no discrimine. Por ello, desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a respaldar esta propuesta legislativa, a analizarla con una visión de futuro y a acompañar esta reforma que fortalece nuestro marco jurídico y reafirma nuestro compromiso con la igualdad sustantiva. Porque legislar con perspectiva de inclusión también implica hablar con inclusión. Porque un Estado que nombra reconoce, porque un México más justo comienza también por la forma en que nos expresamos y porque el lenguaje refleja lo que somos. No olvidemos que es tiempo de inclusión. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Se recibió de la diputada Alejandra Chedraui Peralta oficio por el que comunica el retiro de su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 7 de enero de 2026 a las 11 horas.